esa fue la palabra que dijeron. Mm, ¿Tiene que ver con todo ello? Sí. Finalmente, optimizar se reduce a encontrar máximos y mínimos. Esa es la chamba de la optimización. Porque, por ejemplo, pues cuando yo quiero optimizar un proceso, pues ¿qué estoy buscando? Pues quiero o encontrar el máximo de rendimiento o el mínimo de gastos, por ejemplo, ¿no? Esa sería la idea. O cuando estoy hablando de optimizar un algoritmo en tiempo, pues puede ser que estoy buscando el mínimo tiempo posible, ¿sí o no? Entonces, esta parte se va a tratar de máximos y mínimos. O sea, optimización lo podemos traducir en encontrar máximos y mínimos de las cosas. Y eso es algo que ya hemos hecho. Ya hemos hecho esto desde cálculo uno, ¿verdad? Cuando nos decían, encuentra el máximo y mínimo de esta función. Y aplicábamos derivadas y todo ese rollo, ¿no? Incluso en cálculo multivariable, ustedes vieron cómo encontrar máximos y mínimos de funciones vectoriales, ¿no? Eh, de funciones que eran multivariadas. Ustedes vieron que el hessiano y con el gradiente encontrabas máximos y mínimos. ¿Se acuerdan? Todo eso lo vamos a ocupar, ¿eh? Es parte fundamental para entender máximos y mínimos. Todo lo que vieron en cálculo multivariable lo vamos a estar retomando. Eh, pero además hay otro tipo de optimizaciones que no hemos trabajado, por ejemplo, la optimización lineal, que las optimizaciones lineales son básicamente restricciones lineales, pero con desigualdades, ¿no? O sea, hablando sobre desigualdades, pero con ecuaciones lineales. En ese caso, ¿cómo encuentras máximos y mínimos de desigualdades, por ejemplo, ¿no? Eso creo que en cálculo nunca nos los platicaron, o sea, nunca nos dijeron cómo encontrar ese tipo de máximos y mínimos. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, esta parte de aquí se va a dividir en varias secciones. El de optimización, pues bueno, es lo que ahorita estamos discutiendo sobre de qué se trata, las ideas. Creo que a todos sí nos queda muy claro por qué nos interesaría que algo se optimice, ¿no? O sea, creo que el humano, el ser humano siempre está interesado en optimizar las cosas, en hacerlas mejores, en reducir tiempos, en reducir costos, en aumentar ganancias, o sea, como que es el objetivo del ser humano. Entonces, esa, entre muchas otras cosas, pues puede ser una motivación. eh, y la idea, pues, es entonces encontrar máximos y mínimos en la mayor cantidad de áreas de la matemática posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar sobre la optimización unidimensional no restringida. ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a básicamente las funciones de cálculo uno, las funciones de cálculo uno, las funciones que se dibujaban sobre el plano, ¿de acuerdo? Estas funciones, si ustedes recuerdan cómo sacar el mínimo y el máximo, no era difícil, ¿verdad? Decías, no, pues nada más es, derivo la función, la igualo a cero, me fijo qué puntos salen de esa igualdad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que cumplen esa desigualdad? Y esos los evalúo en la segunda derivada para encontrar entonces nuestro máximos y mínimos, ¿no? Esa era la idea. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función, la derivo, la igualo a cero, pero no puedo encontrar los valores que satisfacen esa ecuación igualada a cero? ¿Qué pasaría en ese caso? Porque puede ser que no sean tan fáciles de encontrar. Les pongo un ejemplo. Supónganse que tenemos, no sé, e a la x, seno de x. Bueno, vamos a ponerlo así. E a la x menos seno de x. Así. Y yo les digo, a ver, encuentren los máximos y mínimos de esta función. Y tú dices, no, pues está fácil, ¿no? La derivo, la igualo a cero. Pero ¿qué pasa cuando lo derivas? Te queda esto, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pregunta, ¿cuáles son las x que satisfacen esto? Ay, Jore, ¿quién sabe?
No puedo despejar X tan fácilmente de ahí. Entonces, parece ser que vamos a tener los mismos problemas que tuvimos en el primer parcial. ¿Cómo podríamos resolver esto? Podemos meterle aquí a lo mejor Newton-Raphson, o podemos meterle iteración de punto fijo, o secante, o bisección, o cualquiera de todos esos métodos. O sea, si tu problema está en que tu función, tú la quieres derivar para sacar el máximo y el mínimo, pero tú no puedes encontrarlo porque no puedes despejar X de aquí, pues aplicas todos los métodos de la primera sección, ¿sí o no? Cualquiera de ellos funcionaría perfectamente. Entonces dices, no es tan problemático. Dice, si esto es lo peor que puede pasar, ¿no? Pues dices, pues mira, tan fácil como aplicar todo lo que ya sabemos. Ya, entonces, ¿de qué se trata este tema, no? Y dices, no, espérate. Lo que pasa es que esta función es muy bonita. A pesar de que tiene un e a la x menos n de x, es bonita, ¿por qué? Porque es diferenciable, o sea, tenemos una derivada. Gracias a que tiene derivada es que podemos encontrar máximos y mínimos con esta técnica. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una función que no es derivable? ¿Qué pasa si tuviéramos una función de este estilo? Que seguramente ustedes ya han visto algunas de estas funciones. ¿En dónde? ¿En dónde han visto funciones de este estilo? ¿Procesamiento de señales? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues Sí, todavía sí. no lo vemos, pero sí. Bueno, o sea, es de esperarse que tengamos funciones de este estilo, ¿no? O sea, claro, como radiofrecuencias o cualquier cosa que tú quieras más o menos graficar y que te quede este estilo, pues esta función claramente no es diferenciable. No es diferenciable en estos puntos, ¿sí o no? No lo es. Híjole. Y entonces dices, bueno, si no es diferenciable, pues yo no puedo aplicar esa técnica que ahorita les dije, deriva igual a cero y encuentro mínimos y máximos. No lo puedo hacer. ¿Qué hago entonces? ¿Ya? ¿No, se frustró todo? ¿Ya no puedo hacer nada para encontrar máximos y mínimos? No. La respuesta va a estar en los algoritmos que ahorita vamos a ver. Hay algunos algoritmos que nos ayudan a resolver este tipo de problemas, particularmente dos. Hay uno que se llama el método de la razón dorada y hay otro que se llama el método de interpolación cuadrática. Son dos métodos que vamos a ver, que a pesar de que tengamos una función que no es derivable, nos van a ayudar a calcular los máximos y mínimos. ¿Sale? Si la función es derivable, entonces la tienes más fácil. Pues simplemente tu problema a lo mejor es que no puedes despejar X y entonces aplica cualquiera de las otras. Newton-Raphson o iteración de punto fijo, secante o lo que tú quieras. ¿Sí queda claro? El problema al que nos podemos enfrentar y que nunca se los contaron en cálculo. O sea, porque si en cálculo te hubieran puesto una función así, te decían encuentra el máximo, ¿cómo lo hubieras encontrado? Si tú lo único que sabías era derivar e igualar a cero. ¿Sí me explico? ¿Por qué no contesto? Pero entonces para usar los algoritmos que nos van a dar no es necesario que sean derivables. No, solamente vamos a pedir que sea continua la función. Eso sí lo necesitamos. Porque si no es continua, entonces la verdad es que no tenemos ningún control sobre la función. Ninguno. Necesitamos que sea continua. Necesitamos mínimo garantizar que hay un máximo ahí, porque, pues es que imagínate, tienes una función que no es continua en un punto, por ejemplo, algo así, y pues tú que te empiezas a acercar, 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 y resulta ser que pues nunca vas a llegar al resultado. Pues es que no hay un máximo. Lo único que sí tengo que pedir es que donde vayamos a trabajar, garanticemos que hay al menos un máximo. Ya después nos dedicamos a encontrarlo. Pero al menos garantizar que hay un máximo sí necesitamos. ¿Y cómo lo podemos garantizar? Pidiendo que la función sea continua.
Si la función no es continua, entonces la función no me sirve de nada. O sea, la verdad es que está, digo, podríamos intentar aplicar los métodos sobre funciones que no sean continuas, pero hay probabilidad de que no lleguemos nunca al resultado o que simplemente el método se trabe y nunca nos diga nada. ¿Vale? Sí, ok. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Luego tenemos también optimización multidimensional. Bueno, esta palabra de no restringida quiere decir que yo me estoy fijando en toda la función. O sea, no le estoy quitando ni le estoy diciendo la función en este cuadrito o en este intervalo. O sea, le estoy dando libertad de que valga lo que sea la función y yo me estoy dedicando a encontrar los máximos y mínimos de toda la función. De esta misma manera, pues podemos pensar en encontrar máximos y mínimos, pero ahora con optimización, pero ahora multivariable, ¿no? Que tendríamos exactamente el mismo problema. ¿Cómo sacaban máximos y mínimos en cálculo multivariable? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era el proceso para encontrar máximos y mínimos? Era como de jacobiano. Era el hessiano, que salía del jacobiano, justamente, ¿no? Y teníamos que encontrar el gradiente, ¿se acuerdan? Había que encontrar el gradiente para pum, 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 ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si otra vez el gradiente, porque recuerden ustedes que para encontrar máximos y mínimos teníamos que igualar el gradiente a cero, ¿verdad? Que era el momento en el cual ya la máxima inclinación la alcanzaste y por eso es que el gradiente te daba cero. Ya no había ningún otro camino que tomar para llegar más alto. Esa era la idea, la parte intuitiva de lo que era el gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros igualábamos el gradiente, pues corríamos el riesgo nuevamente de no poder resolver eso. Y eso está más complicado porque es un sistema de ecuaciones lo que quedaba ahí, porque era igualar cada entrada del gradiente, ¿vale? Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿y cómo resolvemos ese tipo de problemas si no podemos calcular como tal el gradiente? O sea, si no puedo resolver el sistema de ecuaciones que genera el gradiente, ¿no? Porque a lo mejor no son sistemas de ecuaciones lineales. Si son lineales, qué padre. Ya tenemos todos los métodos que vimos en álgebra lineal para resolverlo. Pero si las ecuaciones no son lineales y son más raras, ¿cómo le haces para resolverlo? Eso es lo que vamos a trabajar en ese tema, ¿vale? Eh, Optimización restringida se refiere a que ahora a la función la voy a mochar en ciertas condiciones. O sea, le voy a decir, ¿sabes qué? Tu función no puedes valer lo que tú quieras. Te voy a dar una zona en la cual yo te voy a permitir estar, o sea, una zona restringida. Y en esa zona restringida me gustaría encontrar el máximo y el mínimo de esa zona, ¿vale? Y a esto particularmente se le conoce como programación lineal. Bueno, yo lo conozco como la programación lineal, eh, en el caso de que tengamos ecuaciones lineales restringidas. Si tenemos, si tenemos ecuaciones no lineales, eso de ahí se puede hacer un verdadero relajo, eso es un tema aparte. Si nos da tiempo, igual y lo trabajamos un rato, pero la verdad es que esto es complicado, o sea, hay que hacer una linealización por ahí de las cosas para luego aplicar optimización lineal, lo cual pues sí, sí se necesita poder computacional, o sea, no sale así como con cálculos a mano y así, ¿no? Hay que usar poder computacional para ello. De hecho, ya hay algunos softwares que lo hacen, ahí de hecho en esa parte viene. Y ya, pues bueno, al último hay algunas aplicaciones, a lo mejor platicaremos de algunas o dejaremos unas aplicaciones para la exposición y ya, eso sería como todo. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer método de programación, para encontrar máximos y mínimos en el plano, o sea, sobre funciones. Recuerden que estas funciones no necesariamente son diferenciables, podrían ser, eh, eh, se espera que sean continuas y se espera encontrar un intervalo en el cual haya un máximo y un mínimo. Esa es la idea, ¿sale? Entonces, lo primero que tienen que entender es lo siguiente, antes de empezar a hablar sobre la búsqueda dorada o la búsqueda de la sección dorada. Lo primero que tienen que entender es lo siguiente, fíjense. Supongamos que tenemos aquí nuestro eje y yo quiero encontrar el máximo y el mínimo de una función, por ejemplo.
Tengo aquí mi función llena de picos como las que ya les había dibujado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar un intervalo donde yo garantice que sí hay un máximo. Por ejemplo, si quisiera encontrar este pico, pues yo voy a agarrarme un intervalo que contenga ese pico. Por ejemplo, de aquí a acá. Se parece mucho a los métodos cerrados, si se dan cuenta. Es como, vamos a tratar de encasillar, de encerrar a nuestro resultado por medio de intervalos. Esa sería la idea. ¿Sale? Entonces, y uno se preguntará, oye, y si yo no tengo la gráfica de la función, ¿cómo podría darme una idea de dónde está el máximo y dónde está el mínimo? Y yo te digo, mira, no te preocupes, si no conoces toda la función porque no la puedes graficar, porque GeoGebra no te quiso graficar esto, no te preocupes, te tengo una solución. Suponte que no conoces la gráfica de la función. Pero, pues obviamente tienes que conocer algo de la función, ¿no? O sea, tienes que poder evaluar al menos algunos puntos en la función. Entonces, imagínate que evalúas y te salen estos 3 puntos. Este de aquí, este de acá y este de acá. Pregunta, ¿ustedes creen que aquí, en este intervalo que generan los dos extremos, este de aquí y este de acá, haya un máximo? Entre estos dos, ¿haya un máximo? Sí, ¿no? Tiene que haber un máximo. ¿Pero por qué tiene que haber un máximo? Dices, es que ve la configuración de tus puntos. Es que mira, este tiene que subir hasta cierto punto, no sabemos dónde, pero tiene que subir y luego tiene que bajar a este punto sí o sí. Sí o sí tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque este punto sigue bajando. Entonces, en algún momento, entre este y este, tuvo que haber alcanzado su máximo y luego regresar para pasar por estos dos puntos. Sí o sí. Ahora, en el mejor de los casos, ¿qué sería? Pues en el mejor de los casos es que suba, pase, o sea, eso sería lo mejor. Pero es que mira, aquí ya tienes el máximo. Eso sería lo mejor y lo ideal, pero pues, ¿cuál es la probabilidad de que a la primera la tienes que se va a hacer el máximo? Obviamente, pues eso no es probable que pase. Lo que muy seguramente es a lo mejor tu gráfica se va a ver así, ¿no? Y en ese caso, a lo mejor este no es el máximo, pero este de aquí, el que está al ladito, sí lo es. ¿Sí queda claro? Entonces, no necesitas conocer toda la función, no la necesitas. Necesitas únicamente ubicar 3 puntos que estén en esta configuración, que haya 2 puntos más abajo y el punto del medio que esté arriba de ellos. Eso va a garantizar que aquí sí o sí va a haber un máximo. Obviamente, siempre y cuando la función sea continua. Si la función no es continua, esto no pasa, ¿vale? No necesariamente. ¿Cómo sería la configuración para encontrar un mínimo? Dos puntos arriba y uno abajo. Correcto. Con que tú encuentres 2 puntos que estén más arriba que el del medio, aquí, entre estos 2 puntos, debe sí o sí haber un mínimo local, ¿no? Debe de. Ahora, que si me dices, oye, pero ¿qué no hay? ¿Podría haber muchos? O sea, ¿qué no podría haber una gráfica que haga esto? Y yo diría, no, pues sí, claro, o sea, aquí nada le impide que eso suceda. Pero yo lo que te digo es que al menos hay un qué, hay un mínimo, al menos. No sé cuántos hay, no sé si hay un máximo, no sé, pero al menos hay un mínimo, eso sí. Y voy a ir detrás de ese mínimo, voy a ir a buscarlo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sale. Bueno, el primer algoritmo entonces se llama búsqueda de la sección dorada. ¿Cuál es la idea de este método? Fíjense. De hecho, antes de ver este método, yo creo que a nosotros se nos podría ocurrir un buen método. Fíjense, un método no tan difícil. ¿Cuál es el método que podría ocurrírsenos? Fíjense. Dice, mira, a ver, ¿quieres encontrar un máximo? Yo pensaría esto. ¿Cómo la ven? A ver.
tómate 3 puntos que tú garantices que estén en esa posición, donde sabes que hay un máximo, aquí. Digamos que estos 2 puntos son A1, A2 y este del medio, bueno, vamos a llamarle a ese, vamos a llamarle A1. O A2 y a este vamos a llamarle A3. ¿Vale? Bueno, uno de los primeros métodos que a mí se me ocurriría, siguiendo un poquito la idea del método de la bisección que ya vimos anteriormente, sería, bueno, tómate la mitad entre los 2 puntos extremos, entre A1 y A2. ¿Dónde cae más o menos la mitad? Y dices, bueno, la mitad cae por aquí. A este vamos a llamarle A4, por ejemplo. ¿Vale? Y luego te digo, a ver, grafica A4, evalúalo, a ver cuánto te sale. Y ya, ¿no? Entonces lo evaluamos y resulta ser que A4 queda aquí. Pregunta, ¿cuál de los dos extremos yo puedo ahora descartar? Porque digo, es que uno ya no me sirve porque ya voy a achicar mi intervalo para empezar a acorralar al máximo. ¿Cuál quitaría? ¿Quitaría a A1 o A2? A2. Claro, pues sí, porque dices, es que mira, la configuración que tiene A1, A4 y A3 es la configuración de que aquí debe de haber un máximo. La configuración que tiene estas dos, pues no lo conserva. Aquí no te garantizo que haya un máximo, pero entre estas dos sí. Entonces voy a descartar a A2. Ya, adiós A2, gracias. Ya sé que mi intervalo va a estar entre A1 y A4. ¿Qué seguiría? Y después lo mismo, pártelo a la mitad, ¿verdad? Parte a la mitad tu intervalo, vuélvelo a evaluar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este nuevo punto, que vamos a llamarle A5, que es el intermedio, me sale por acá? Si me sale ahí, ¿cuál es el punto que descartaría? ¿A4 o A1? A1. A1, ¿verdad? Y así consecutivamente. Sería como la lógica. ¿Alguien encuentra un problema en el cual nos podríamos enfrentar? Que me digan, híjole, pues sí, sí entendí todo, suena lógico, pero yo veo un problema en este método. ¿Cuál podría ser el método? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Podría repetirlo? Es que se me cortó a mí al menos. ¿Cuál, ¿Cuál es un problema de este método que les acabo de platicar? ¿Por qué es que este método podría fallar en algún momento? ¿O cuál es un problema que nos podemos encontrar? Por ejemplo, piénsenlo cuando está uno programando. Ustedes se van a poner a programar este método. ¿Cuál podría ser un reto que se podrían encontrar a la hora de tratar de programar esto? Saber qué punto quitar. Ok, dices, la configuración puede sonar un poco complicada, esto de 3, pero a lo mejor sí no es tan difícil hacer esas, eh, digamos, comparaciones, ¿no? Sí puede ser un poquito tedioso, la verdad, pero bueno, nada que no solucione un if y ya, ¿no? Por ahí de Oh, un comparativo. supongo que el hecho de si se cambia el intervalo, porque si el punto es más grande del punto que ya teníamos, pues no vamos a descartar ninguno de los extremos, sino
el que teníamos, ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, el A3, si se dan cuenta, está en juego todo el tiempo. Pero en algún momento, si no es el punto medio A3, en algún momento se lo van a comer, ¿no? Y en algún momento A3 ya no te va a servir como parámetro. Porque recuerden que A3 era el que me ayudaba a saber. O sea, imagínense que ahora descartamos, o sea, que el intervalo que caiga entre estos dos, digamos aquí donde está el cursor y A4, y ya descartaste A3 y luego dices, ¿cuál es mi parámetro? ¿No? O sea, que como que A3 tiene una vida finita en el cual se tiene que descartar en algún momento. Ese fue el principal problema de la bisección que dices, es que sí suena lógico, encuentras 3 puntos, bla, 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 y luego dices, puedes ir descartando uno a uno, pero el problema es saber, pues, cuál de los dos lados, o sea, o sea, lo que decía Miguel, podemos encontrarnos un problema a la hora del descarte, pero además A3 tiene una vida porque en algún momento voy a hacer tan chiquito el intervalo como yo quiera, y a lo mejor A3 ya no cae en el intervalo que yo buscaba, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a comparar si nada más voy a tener dos números porque A3 ya quedó fuera de la jugada, ¿no? Ese podría ser un problema. Lo cual, pues, a la hora de programar eso se vuelve muy engorroso, muy, muy complicado. Y por ello es que se inventó este nuevo método que se llama búsqueda de la sección dorada, que tiene la misma lógica que esto, igualito, la misma lógica, nada más que ahora vamos a garantizar que los puntos que estemos comparando nunca se queden fuera del intervalo, que no le pase esto que les acabo de comentar, sino que siempre caigan adentro. Es la única diferencia, pero la idea es la misma. Para ello, se decidió usar al famoso número dorado, el cual, pues seguramente ustedes han escuchado ya en repetidas ocasiones. Es un número el cual tiene virtudes tanto matemáticas como en la naturaleza, ¿no? Podemos encontrar este número en diferentes proporciones, ¿no? Eh, algunos lo asocian con pi, ¿verdad? Eh, ¿Alguien sabe cuál es la relación entre pi y este número áureo, le dicen, ¿no? El número áureo o el número dorado? Para empezar, conocen el número dorado, sí le han escuchado hablar de él, ¿no? Sí. Es algo de la perfecta simetría, ¿no? Hablan de eso, ¿no? Hablan de ese tipo de cosas, de la perfección, ¿no? Que todo lo que es perfecto está en razón dorada, ¿no? En la razón áurea. Esta razón, de hecho, era bien conocida por los griegos, les encantaba la razón áurea. Salía de resolver una ecuación de segundo grado, la cual representaba la proporción perfecta según los griegos, ¿no? O sea, básicamente, para entender la razón dorada, hay que entender lo siguiente, fíjense. Los griegos decían, mira, a mí me interesa encontrar un segmento, aquí por ejemplo, encontrar un segmento L0, de tal manera que yo lo quiero dividir a ese segmento en dos partes. En una parte que sea L1 y en otra parte que sea L2. ¿Sale? Por eso es que planteo que L0 sea igual a L1 más L2. Pero además me gustaría que la proporción, o sea, el cociente entre la parte más larga, que en este caso es L1, y la parte total, que es L0, sea igual a la proporción que hay entre la parte larga, bueno, del pequeño segmento, la parte larga, sobre la parte más pequeña del segmento, que en este caso sería, bueno, L2 sobre L1, ¿sale? Esa era para los griegos la mejor proporción de todas, que esto se cumpliera. Y entonces lo que trataban de encontrar era qué proporción se tenía que preservar. Y para ello, pues bueno, no era muy difícil hacer un poquito de cálculos, ¿no? Aquí. Y culminaron en una ecuación de este estilo, haciendo un pequeño cambio de variable para que no nos quedara en términos feos. Dijeron que R era igual a L2 sobre L1, y entonces, si se dan cuenta, es precisamente la razón que estamos buscando, L2 sobre L1, la razón dorada, la razón en la que se tienen que conservar estos segmentos. Y para ello, pues quedó esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado se resolvió y resulta ser que daba esto de aquí. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. De hecho, tenemos la posibilidad de tomar el positivo o el negativo. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de los dos.
En el caso de tomarse el negativo, el raíz es el que sería aquí -1 menos la raíz de 5, pues estaríamos hablando de una razón negativa y pues bueno, eso, vaya, no es como súper sorprendente, o sea, no hablábamos de razones negativas, creo que nunca hemos hablado sobre ese tipo de cosas, entonces pues no tenía sentido tomarse la raíz negativa, por eso es que se tomó la positiva, aunque en algunos lados en la literatura ponen la proporción al revés, o sea, deciden que L0 sobre L1 y L1 sobre L2, o sea, piensan la razón como su inverso, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese caso que si toman al revés estas cosas de aquí, les queda una ecuación de segundo grado parecida, no igual, pero parecida, y la respuesta a esa sería 1 más la raíz de 5 sobre 2. De hecho, si ustedes googlean, esa es oficialmente la razón áurea, la razón dorada. Pero realmente son equivalentes, o sea, de hecho, este es el inverso multiplicativo de la razón dorada, este de aquí, ¿no? Eh, Algunos lo toman a este como la razón dorada, otros al que se le suma el 1, ¿no? Cada quien pues tiene ahí sus ideas, pero para mí, por las utilidades que tiene, prefiero pensarlo como 1 más raíz de 5. Esa para mí es la razón de áurea. Entonces, les digo, si quieren lo googleamos para que ustedes lo vean, ¿no? Aquí le ponemos razón áurea. A nosotros como matemáticos nos gusta más pensarlo así. Déjenme compartirles la pantalla de Wikipedia. Si se dan cuenta, la razón áurea la plantean muy parecido, ¿verdad? Pero es 1 más la raíz de 5 sobre 2, ¿no? Esa es la razón áurea. Y algo, cosas interesantes que tiene, de hecho, por aquí deben decir las propiedades que tiene eso. Pues bueno, miren, aquí tiene unas propiedades bastante padres, ¿no? ¿Quién creería que esto ocurre, no? Pero por ahí hay una, no, ¿dónde está? Básicamente dice que el inverso multiplicativo de la razón áurea es, o sea, si tú sacas el inverso multiplicativo, te va a quedar exactamente el mismo número, nada más que en vez de un 1 vas a tener un 0. Eso es sorprendente, o sea, que tengas exactamente el mismo desarrollo decimal, pero que en vez de un 1 tengas un 0 y eso te provoca el inverso multiplicativo, es wow, poco creíble, la verdad. Pero bueno, esas son las propiedades de la razón áurea, ¿no? Y como decían, pues bueno, la razón áurea está presente en muchos lados, incluso en la fisionomía humana, puedes encontrar que muchas cosas en tu cuerpo están en esa razón para que tú te consideres una persona bien proporcionada. este, los griegos, ante su afán de la perfección, como ellos consideraban que esto era lo mejor posible, pues todas las estatuas, todas las esculturas, todos sus monumentos, las hacían en esta razón, en la razón áurea. De hecho, aquí, por ejemplo, en, en la, en este ejemplito, podemos ver que el Partenón, ¿no? Para que se viera así de perfecto, con esa proporción exacta, pues lo que decidieron los griegos fue decir, pues mira, por cada unidad que mida esto, supónganse que esto mide 100 metros, entonces de aquí arriba, de los 100 metros, va a medir el 0.6183, ¿no? Esa es la razón. Si nosotros lo queremos pensar con el otro número, con el que yo considero el verdadero número áureo, la idea sería que todo esto mide 1.61, o sea, si tú te tomas como tu unidad, todo esto es 1.618003, o sea, es como la misma idea, nada más depende de dónde te tomes la unidad. Si te tomas la unidad como lo más grande, pues lo más chiquito va a tener la proporción 0.61. Si te tomas lo más chiquito como tu unidad, lo más grande va a estar en proporción 1.618003, ¿no? Pero es lo mismo, son equivalentes ambos números, pero creo que en la literatura es más reconocido el número áureo con el más. Bueno, en este caso, por cómo lo va a plantear el libro y para lo que lo vamos a usar,
le conviene tomarlo de esta forma. Le conviene tomarlo como el negativo, como 0.61, por la siguiente razón. Ahorita vamos a ver qué propiedad padrísima cumple la razón áurea en esto que vamos a ocupar para encontrar máximos y mínimos, ¿sale? Pero déjenme mandarles una invitación nueva, la última para ya terminar la clase.